Qué gozo, qué alegría, nuevamente con este capítulo 9 de Mateo. Qué regocijo, qué ánimo, le animo a que siga, que vamos avanzando. Que esto no solamente se quede palabras en nuestro intelecto, no, esto tiene que ir a nuestro corazón y movernos a servir a Dios. Uno de los objetivos de aprenderse las Escrituras no es para uno, sino para los demás, para edificar a otros que necesitan. Ese es mi gran interés, que usted le sirva a Dios eficazmente. Este año 2019, usted no se quedará allí simplemente en una silla, calentando una silla, no. Usted tiene que pararse. Si usted quiere vivir avivamiento, si usted quiere vivir fuego, eso se vive es en el servicio. De lo contrario, no lo va a vivir. Vamos entonces ahora al capítulo 9 de este evangelio, donde está precedido de cantidades de milagros. El ministerio de Jesús fue de milagros continuos. Los milagros es la evidencia del reino de Dios, del poder de Dios. Y deben de existir milagros. Lo primero que hace Jesús es sanar a un paralítico, en este capítulo 9. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Nótese algo, Jesús no dijo sé sano. Lo primero que Jesús hace antes de traer una sanidad es que perdona los pecados. Jesús es el único que puede perdonar pecados. Cosa que fue una blasfemia para aquellos que le escuchaban, aquellos religiosos que estaban a su alrededor, como los escribas, como los fariseos. A tal punto que aquí en el verso 3 dice: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿ustedes por qué piensan mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Lo que está queriendo decir aquí, en esta interpretación, es que para Jesús es mucho más importante perdonar pecados que sanar. Y lo primero que Dios quiere hacer es perdonar pecados. Dios quiere que procedamos al arrepentimiento. Amigo y amiga, hay mucha gente que asiste a la iglesia simplemente por recibir un milagro. Pero se les olvida que lo más importante es recibir la gracia de Dios a través de Jesús y sobre todo la salvación. Y para esto se necesita arrepentirse y ser perdonado. Querido amigo y amiga, si usted es de esos que le gusta orar por milagros, la primera consigna es que esa persona reciba salvación. ¿De qué vale nosotros orar por milagros y la persona recibir el milagro y se va y sigue en el mundo, sigue perdido? Por eso para Jesús fue mucho más importante perdonar sus pecados que sanarle. Al fin y al cabo recibió los dos beneficios. Fue perdonado y fuera de eso recibió el beneficio de la sanidad. Se levantó, toma tu cama, dice aquí el verso 6, y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. Y que me gusta esta expresión, a tal punto que la subrayé: y glorificó a Dios. Es una de las cosas que hay que enseñarle a la gente, que esos beneficios no es glorificar al hombre, sino glorificar a Dios. Aquí vemos otro tópico importantísimo respecto al llamamiento. Desde el verso 9 pasado, Jesús allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y les dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Es decir, que Mateo era simplemente un publicano, era un cobrador de impuestos, y en ese tiempo esta labor era totalmente rechazada por los fariseos por la avaricia, por los sobornos, por las coimas, porque eran avarientos.
tenían una fama terrible. Y Jesús comenzó a seguirles. A mí me llama la atención porque este Mateo, que fue impactado por el Evangelio, lo que hizo fue hacer una cena, hacer una reunión para que demás colegas vinieran también a recibir esa salvación. Verso 10 dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, y eso es lo que más le gusta al Señor, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron estos los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué comen vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Y pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Estos fariseos, escribas, estaban tan llenos de ritos. Sus oraciones eran sumamente largas. La Torá era una lectura continua. La palabra fariseo significa los separados. ¿Cuántas veces hacemos de nuestra vida simplemente monasterios? Nos enclaustramos en nosotros mismos, en la santidad aparente. Pensamos que el irnos a predicar al mundo trae contaminación. La labor de la iglesia es hacia afuera y no hacia adentro. Y es lo que aquí Dios nos está llamando. Y pues aprendan lo que significa misericordia quiere y no sacrificio, porque no he venido a llamar al justo, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a pasar a otro tópico. Bastante cuestionado, sobre todo en estos tiempos. Pero qué bueno poderle darle un equilibrio. Hoy en día hay muchas discusiones si se debe ayunar o no. Unos dicen que sí, otros dicen que no. El ayuno primeramente hay que verlo bajo la óptica de la dispensación en la cual Jesús estableció que es la dispensación de la gracia. Y yo quiero decirle, hermano, amigo y amiga, el ayuno es una práctica que debemos de hacerla, pero hay que saberla hacer. Porque de lo contrario estaríamos invalidando la obra de Jesús. A veces pensamos que porque ayunamos, que es una labor especial, inclusive hasta beneficiosa para nuestro cuerpo. Y no dejarla de hacer, sino saberla hacer. Cuando nosotros ayunamos por una causa, por ejemplo, para sanidad, estamos invalidando que por las llagas de Cristo fuimos sanados. Cuando ayunamos para que haya crecimiento, otra cosa, estamos invalidando lo que Dios puede hacer, que es el que trae el crecimiento. Es como si ayunáramos para salvación. ¿Será que alguien puede ayunar para que otro sea salvo? No. Aprenda esto, querido amigo. El genuino y verdadero concepto del ayuno es simplemente quebrantamiento. Y este quebrantamiento no se puede evidenciar con caras tristes, mostrarnos como una apariencia de santidad, porque vamos a caer en el fanatismo, vamos a caer en la religiosidad que tanto Dios detesta, y por eso la Biblia dice, Dios no quiere sacrificio, sino obediencia. No es el que mucho ayuna el más santo, porque todos esos fariseos ayunaban y oraban largamente. El ayuno, que es una práctica de la iglesia, así como lo fue en el pueblo de Israel, hay que someterlo a esta dispensación hermosa que es la gracia de Dios, y no dejarlo, que aquí me confundí un poco, usted me comprenderá. El ayuno no es no dejarlo de hacer, sino saberlo hacer. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso puede entrar a una boda a tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Aquí hay como una especie de lamento. Nosotros no podemos
mirar el ayuno bajo la óptica de la ley, ni tampoco hacerlo bajo esa óptica, porque estaríamos invalidando la gracia de Dios o el plan perfecto en la cruz. Jesús en la cruz dijo: consumado es. Cuando personalmente ayuno, es un tiempo de quebrantar esta carne, porque es que en el quebrantamiento decirle a mi cuerpo no y darle cabida a mi parte espiritual y decirle sí. Y la Biblia dice: no solo de pan vivirá todo hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El poder viene de Dios, los milagros vienen de Dios, el crecimiento viene de Dios, la sanidad viene de Dios, y nada de lo que yo haga podrá reemplazar o hacer lo que Dios hace. Es por eso que tenemos que tener un equilibrio. Recuerde, no dejarlo de hacer. Hay que hacerlo, pero saberlo hacer. Después viene aquí algo que no va dentro de este mismo caso. Jesús pone otro tópico: nadie pone remiendo de paño nuevo. Muchos han involucrado esto con el ayuno, pero no es así. Aquí él va a hablar respecto a la ley. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Ese vestido viejo representa la ley de Moisés, la ley por obras, la salvación por obras, y lo nuevo, el nuevo vino, que es el Espíritu Santo, no se puede mezclar con la ley, porque tal remiendo se tira del vestido y se hace peor que la peor rotura. Ni echen vino nuevo en odres viejo. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echa el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. El siguiente milagro: la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Aquí hay una expresión bastante significativa. Y esta expresión bastante significativa es la siguiente. Aquí meditando un poco, permítanme un momento, busco algo que me llama la atención. Aquí está, verso 18. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal, es decir, un hombre con renombre, y se postró ante él, reconoció a Jesucristo como el Mesías, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven por tu mano sobre ella y vivirá. Le reconoce que en él está la vida. Y mientras se iba en ese trayecto, le sale una mujer que tenía flujo de sangre, que llevaba 12 años y era considerada una mujer inmunda. Se le acercó por detrás, le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Jesús, volviéndose y mirándole, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y esta palabra salvación no es de salvación eterna, sino de sanidad. Tu fe te ha salvado de la enfermedad. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alborotos, y les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y dice que se burlaron. Esos incrédulos Jesús los tuvo que apartar, porque van a ser un tropiezo para la fe. Y aquí hay una gran enseñanza: todo aquel que sea obstáculo para tu fe y tu confianza, hazlo a un lado, porque no es un aporte bueno para ti. Aquel que te hable negativo de tu visión, de tu seguridad en Dios, apártalo. Y después vamos a ver los dos ciegos que reciben vista. Y por último, el mudo que habla. Dice que este mudo estaba endemoniado, es decir, que hay ciertas limitaciones como la ceguera, la sordera. En este caso, había un hombre mudo que estaba endemoniado. Y la gente se maravilló cuando Jesús reprendió a ese demonio, insofactamente habló. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y recorría Jesús toda la ciudad, en el verso 35, y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando todas las enfermedades y toda la dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas,
porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Estaremos en el próximo capítulo siguiendo con estas enseñanzas de gran aporte para nuestra vida. Bendiciones.